Hey dog, studying future continuous again? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605,000. In how many do you learn future continuous? 1. Hi, welcome to another English lesson, but hey, not an English lesson. This is the one where you learn how to use the future continuous. If you enjoy our videos and haven't done it yet, hit the subscribe button down here. That way you'll help us grow. Also, activate the bell. That way you'll be notified when we release an amazing new video. Remember that in our lessons you will watch short extracts from your favorite TV series, you will learn with clear explanations in Spanish, and you will have the chance to test what you've learned so far. Are you ready? Y empezaremos hablando de la estructura. Veremos cómo formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en el futuro continuo. Veamos las afirmativas. El auxiliar que deberemos utilizar normalmente es el auxiliar will, seguido del verbo be, siempre en infinitivo. Ya tenemos will be. Y a continuación el verbo principal que queramos utilizar siempre en gerundio. Por ejemplo, will be doing, will be going, will be traveling. Por ejemplo, tomorrow at 6:30 I will be traveling to London. Veamos un ejemplo. I just need your help for a sec. God, is that the thing that's keeping you alive? It was. It is now an antique. This is what will be keeping me alive for the foreseeable future. I was swapping it out for an upgraded unit and I just ran into a little speed bump. Si lo que queremos es formar una oración negativa, también es muy sencillo. Solamente debemos coger este auxiliar will y ponerlo junto a la partícula negativa not. Bien separado, will not, o bien contraído, won't. Como siempre, cuidado con el spelling de esta forma negativa. Y nos quedaría will not o won't, seguido de be, y el verbo principal siempre, como hemos dicho, en gerundio, con ing. Por ejemplo, will not be doing o won't be doing. Veamos un ejemplo. Assuming you can get Loki's help and you can free this mortal, what good would it do? We'd all be dead the minute we stepped one foot outside the palace. That, my friend, is why we won't be leaving by foot. Y por último, si lo que queremos es hacer una pregunta, ya sabemos que en la mayoría de ellas nos encontraremos el típico triplete de auxiliar, sujeto y el resto del verbo. En este caso, el auxiliar will es el que colocaremos delante del sujeto. Por ejemplo, will you be traveling to London tomorrow at 6:30? Will you be traveling? Will, auxiliar, you, sujeto, be traveling, el resto del verbo. Veamos otro ejemplo. If you can make God bleed, then people will cease to believe in him. And there will be blood in the water, and the sharks will come. The truth, all I have to do is sit here and watch as the world will consume you. Where will you be watching the world consume me from? That's right. A prison cell. I'll send you a bar of soap. Ya sabemos todo lo necesario sobre cómo construir esta forma verbal. Ahora veamos las situaciones en las que deberíamos utilizarla. Y empezaremos hablando de los usos más típicos y a la vez propios de esta forma verbal. Utilizamos el futuro continuo para hablar de una acción que en un momento determinado en el futuro estará ocurriendo. Imaginaos que mañana vamos a viajar a Londres, nuestro avión sale a las 5 y llega allí a las 8 de la tarde. ¿Qué ocurrirá a las 7? A las 7 estaremos en medio de ese proceso de viajar. Estaremos metidos en el avión y volando hacia Londres. Podríamos decir, en ese caso, tomorrow at 7 o'clock I will be flying to London. Tomorrow at 7 o'clock I'll be flying to London. También es un uso propio de esta forma verbal, el futuro continuo, utilizarlo para hablar de una acción que estará ocurriendo en el futuro durante un tiempo determinado. Por ejemplo, podríamos decir I'll be studying really hard during the semesters. Estos dos usos que acabamos de comentar son los más comunes para esta forma verbal de futuro continuo. No obstante, es posible, y de hecho se hace mucho en el inglés, utilizarla en lugar de otras formas verbales para otro uso.
Veamos estas situaciones en las que vamos a tener distintas posibilidades. Y hablaremos ahora de algunas otras situaciones, quizás un poco más avanzadas, en las que es posible utilizar este futuro continuo entre otras opciones. Por ejemplo, cuando queremos hablar de planes de futuro, cosas que ya tenemos pensado hacer, ya sabemos que la opción más típica es el be going to. Pero quizás hay algunas situaciones en las que podríamos cambiarla por esta otra estructura, por el futuro continuo. Por ejemplo, imaginaos que estamos preguntando por planes. Le estamos preguntando a alguien si tiene pensado venir a una fiesta que hay al día siguiente. En ese caso, podríamos hacer la pregunta con esta forma verbal, el be going to. Y podríamos decir, Are you going to come to the party tomorrow? Are you going to come to the party tomorrow? Pero imaginaos, por ejemplo, que estamos en una situación en la que requerimos un poco más de formalidad. Imaginaos, por ejemplo, que estamos haciéndole la misma pregunta al jefe de la empresa, a la persona para la que trabajamos. En ese caso, no podríamos ser tan directos. Utilizar ese be going to podría sonar un poco rude, maleducado. ¿Qué podríamos hacer en esa situación? Pues cambiar la forma verbal y utilizar este futuro continuo. Y en ese caso, podríamos decir, Will you be coming to the party tomorrow? Will you be coming to the party tomorrow? De esta manera sonamos mucho más educados. Y hablando de este tipo de situaciones que requieren un poco más de formalidad, también es muy típico utilizar este futuro continuo en aquellas situaciones en las que estamos tratando, por ejemplo, con clientes y resulta que algún servicio o algún envío que íbamos a darle o a prestarle a esa persona ahora no va a ser posible. Y es muy típico encontrarnos la frase Mr. Smith won't be attending the meeting. El señor Smith no va a poder acudir a la reunión. También es posible utilizar este futuro continuo cuando tenemos pensado hacer algo, tenemos un plan y resulta que el realizar esa acción traerá una serie de consecuencias o traerá una serie de posibilidades nuevas. Por ejemplo, podríamos decir I'll be going to the doctor's tomorrow. Do you want me to ask him about your prescriptions? En este caso en el que yo tengo pensado ir al médico al día siguiente y esa acción va a traer una serie de nuevas posibilidades. En este caso, que le pueda preguntar por tu receta. También es posible utilizar este futuro continuo cuando queremos expresar que algo que va a ocurrir en el futuro no es más que parte de algo que es cíclico, que ocurre una y otra vez. Por ejemplo, para enfatizar el hecho de que una reunión se hace de manera semanal, podríamos decir We'll be having our weekly meeting tomorrow. I'll present your proposal then. También podemos utilizar este futuro continuo cuando queremos indicar que algo que vamos a hacer no es más que una parte de un proceso mayor. Por ejemplo, podríamos decir I'll be passing by the post office on my way to university. Pasar por delante de la oficina de correos es una parte de un proceso mayor, que es ir a la universidad. Y ahora ha llegado la hora de practicar. Veamos si sabéis cómo se forma realmente esta estructura del futuro continuo. It's physics. All right, so if I lift it, I then rule Asgard? Yes, of course. Prima nocta. It's physics. All right, so if I lift it, I then rule Asgard? Yes, of course. I will be reinstituting Prima Nocta. Be right back. Bueno amigos, y esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro tanto cómo se forma este futuro continuo como las distintas situaciones en las que se puede utilizar. Nos vemos muy pronto en la siguiente clase. Bye.